Los has visto en cada gran premio, el hombro rozando el asfalto, mientras la moto se tumba hasta lo imposible, a 200 por hora y rodeados de tráfico. Esos 60 grados no son una caída fortuita, sino el filo de la navaja técnica. Pero, ¿cómo logran que una bestia de 300 caballos obedezca cuando la física dice que ya debería estar en el suelo? Unos pocos grados separan una moto de calle de una MotoGP. Y esos grados importan mucho más de lo que parece. Una naked de calle puede rondar los 50 grados de inclinación. Una deportiva matriculable, más o menos 55. Una superbike con slicks ya se mete en la zona seria, alrededor de 61. Una MotoGP vive en 64, con una naturalidad que roza lo insultante. Sobre el papel parecen 4, 5, 6 grados. En pista no lo son. Son metros ganados en mitad de la curva, gas antes en la salida y décimas que, en este campeonato, separan la primera fila del desastre. Ese es el detalle que engaña al ojo. No estás viendo una pose extrema. Estás viendo velocidad de paso por curva convertida en tiempo real. Y cuando entiendes eso, la pregunta deja de ser estética, pasa a ser física pura. Porque para llegar ahí, la moto primero tiene que resolver un problema mucho más básico. ¿Por qué inclinarse no es una opción, sino la única manera de girar? La curva no te tira por magia, te tira por física. Cuando una moto entra en curva, el neumático genera en el asfalto la fuerza que la obliga a cambiar de dirección. Ahí nace el problema. Esa fuerza actúa abajo, en el parche de contacto, pero la masa de la moto y del piloto está más arriba, en su centro de gravedad. Y entre esos dos puntos aparece un par que intenta volcar el conjunto hacia afuera. Eso es lo que sientes cuando una moto quiere abrir la trazada y escupirte fuera del vértice. Por eso el piloto se inclina hacia adentro. No para hacer bonito. Lo hace para mover el centro de gravedad, combinado de moto y cuerpo, al sitio correcto y crear la fuerza contraria. Cuando ambas se equilibran, la moto deja de pelear contra la curva y empieza a trabajar con ella. Así es como puedes sostener una trazada limpia y estable. Pero la física solo explica por qué hay que inclinar. No explica cómo demonios una MotoGP encuentra agarre suficiente cuando ya va tan tumbada que una moto normal empezaría a pedir perdón. Ahí entran los slicks. El slick de MotoGP está diseñado para trabajar justo cuando más inclinas. Sin grip, todo lo demás es poesía barata. Y un neumático de MotoGP no tiene nada que ver con el de una moto de calle. La goma es mucho más blanda, mucho más pegajosa, pensada para agarrarse al asfalto como si quisiera morderlo. Eso se traduce en una cosa muy simple. Cuando el piloto pide apoyo en el apex, el slick todavía tiene algo que darle. Pero lo más fino está en la forma. Un neumático de calle suele tener un perfil más redondo, casi en U, porque necesita ser noble y progresivo en cualquier situación. El de MotoGP es mucho más agresivo, más cerca de una V. ¿Qué cambia eso? Que al tumbar la moto, el parche de contacto no se desploma. Crece donde más lo necesitas. Justo cuando una moto normal te obligaría a cerrar el gas, una MotoGP encuentra base para seguir girando. Ahora bien, ese apoyo sirve de poco si luego mandas casi 300 caballos a la rueda trasera como un animal. Porque una cosa es tener agarre y otra, no destrozarlo en una décima con el puño derecho. 300 caballos, una centralita única y la trampa legal de los ingenieros. Ahí está la siguiente guerra. Porque con casi 300 caballos, abrir gas mal cuando aún vas en apoyo no te cuesta una décima. Te puede costar un low side o algo peor. En la vieja escuela, eso iba entero en la muñeca del piloto. Si te pasabas,
La moto te lo recordaba de la forma más violenta posible. Luego llegó la era en la que cada fábrica desarrolló su propia electrónica, y aquello se volvió una locura de paddock. Sistemas capaces de leer lo que hacía la moto y ajustar la entrega de par curva a curva, vuelta a vuelta. Tecnología de primer nivel. Muy poca gente fuera de este mundo entiende lo avanzadas que eran. Entonces Dorna metió mano. En 2016 llegó la electrónica estándar para todos. Las motos se volvieron más ariscas. Sí. También mejoró el espectáculo, y eso hay que decirlo. Pero los ingenieros hicieron lo que siempre hacen cuando les cierras una puerta: encontrar la ventana. Aparecieron los Torque Delivery Maps, mapas que deciden cuánto par puede llegar atrás y en qué momento, para que el piloto siga colgado, levante la moto y acelere sin que la trasera le pegue un latigazo. Esa es la guerra silenciosa que a mí me fascina de MotoGP. Reglamento contra ingenio, vuelta tras vuelta. Si ese lado del deporte te engancha, suscríbete, porque todavía no hemos llegado a la parte más rara de todas. Incluso con la electrónica de tu lado, a 60 grados, la propia suspensión empieza a quedarse sin argumentos. El secreto más raro: a partir de 45 grados, la suspensión empieza a perder la pelea. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente fina. Porque tendemos a pensar que la suspensión siempre está ahí, haciendo su trabajo, pero no funciona igual cuando la moto va recta que cuando va enterrada en el flanco del neumático. Las horquillas y el amortiguador trabajan mejor en vertical. A partir de unos 45 grados, las cargas ya no bajan limpias de arriba a abajo. Empiezan a cruzar la moto, de lado a lado, y el recorrido útil de la suspensión se reduce justo cuando más precisión necesitas. Por eso el chasis de una MotoGP tiene que hacer dos trabajos a la vez. Necesita mucha rigidez longitudinal, de delante a atrás, para soportar frenadas de más de 1 G sin retorcerse y responder al instante cuando el piloto mete la moto al vértice. Pero también necesita una pequeña flexibilidad lateral. Sí, flex. Esa palabra que en otros contextos suena a problema, aquí es solución. Ese mínimo movimiento ayuda a copiar baches y a absorber lo que la suspensión ya no puede gestionar cuando la moto va tan tumbada. Y aún así, falta una pieza clave. Porque puedes tener grip, mapas de par y un chasis afinado al milímetro, pero si el piloto no puede sujetarse físicamente a la moto en esa postura, todo ese trabajo se cae. Literalmente. El reborde del depósito no es estética, es el ancla del piloto. Fíjate en una MotoGP moderna y verás un detalle que en parado parece casi decorativo. Ese reborde en la parte alta del depósito. No está ahí por estilo. Está ahí para que la pierna exterior del piloto se enganche cuando la moto va tumbada. Ese apoyo cambia todo. Le da una base firme para descolgar el cuerpo hacia adentro, descargar la moto y mantenerla estable sin ir peleándose con ella en mitad del apoyo. Y ahí entiendes una verdad muy de paddock. En MotoGP, el piloto no va encima de la moto. Forma parte de la moto. Es otra pieza dinámica del conjunto. Por eso entrenan en minibikes, dirt track, motocross o supermoto. No porque se parezcan a una MotoGP, sino porque cada disciplina les enseña algo sobre cargar peso, salvar un deslizamiento, sentir el límite y usar el cuerpo como herramienta de setup en tiempo real. Así que ya tenemos casi todas las piezas sobre la mesa. El slick sostiene, la electrónica domestica, el chasis acompaña, el piloto se ancla, y cuando todo eso coincide en la misma curva, aparecen números que parecen inventados, pero no lo están. Por eso 66 grados no es un truco, es un sistema entero funcionando a la vez. El ejemplo más bestia de este puzzle lo dio Marc Márquez en Sachsenring en 2019,
66 grados. Léelo otra vez. 66. No es un número de exhibición. No es una extravagancia para la tele. Es el resultado de un sistema entero funcionando a la vez y sin margen para el error. El neumático tiene que ofrecer apoyo cuando la moto ya va apoyada en la parte más crítica del flanco. Los mapas de par tienen que impedir que la rueda trasera rompa la tracción justo al empezar a salir. El chasis tiene que flexar lo suficiente para no rebotar ni descomponer la moto. Y el piloto tiene que ir anclado al depósito, cargando el cuerpo donde toca, con la precisión de alguien que sabe que un grado de más cambia toda la escena. Por eso, 66 grados dejan de parecer magia cuando entiendes lo que hay debajo. Lo impresionante no es solo el número, es que todas esas capas de ingeniería y pilotaje coincidan durante una fracción de segundo. Y aún así, hay una frontera. Siempre la hay. Y cuando la cruzas, la pista te la cobra. El último grado siempre se cobra algo. Ese es el límite real. Cuando el neumático ya no puede sostener más carga lateral, aparece el low side. La moto se cae hacia adentro y se escurre por debajo del piloto. Feo, sí, pero normalmente mejor que el high side, que es cuando la moto recupera agarre de golpe y te lanza por el aire como si quisiera sacarte del circuito. En MotoGP, el último grado nunca sale gratis. Así que cuando veas un hombro rozando la pintura, no pienses solo en valentía. Piensa en goma, mapas, flex de chasis y un piloto usando su cuerpo como parte de la máquina para mantener el caos bajo control durante un instante. Eso es lo que de verdad estás viendo. Y si quieres seguir tirando de ese hilo, el siguiente paso es todavía más extraño. ¿Por qué para girar a derechas, primero empujan a izquierdas?